Buenas para todos, mi nombre es Juan David y en este video voy a tratar de introducirles el concepto de integral. Para ello vamos a utilizar tres ejemplos, el mismo ejemplo pero desde tres gráficas diferentes, y la idea es ver cómo el concepto de la integral nos va a ayudar a resolver algunos problemas. Por ejemplo, vamos a pensar en que vamos en un vehículo a una cierta velocidad. La velocidad está en kilómetros por hora y recorremos una cierta distancia que no conocemos durante un tiempo determinado. Entonces queremos saber cuánta distancia. Para ello entonces es muy sencillo darnos cuenta que si viajamos, en este caso, a una velocidad constante de 20 km por hora durante 2 horas, intuitivamente conocemos que el resultado de la distancia recorrida van a ser 40 kilómetros. Pues porque en la primera hora recorremos 20 kilómetros y en la segunda otros 20 kilómetros, 40 kilómetros. Esto coincide con el área bajo la gráfica. El área bajo esta gráfica que está aquí. Toda esta área de acá. Y esta área se puede hallar, digamos, de diversas maneras. Una de ellas es intuitivamente como lo acabamos de hacer. Otra es con una fórmula que nos enseñaron por allá en física, que distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esto es cuando la velocidad es constante. A velocidad constante. Y otra podría ser, pues, calculando, nosotros ya sabemos geometría, calculando base por altura de, esto es un rectángulo, entonces base por altura. En este caso la base sería el tiempo, que corresponde a esta. Y la velocidad y la altura sería, bueno, la velocidad. Eh, digamos que aquí lo troqué, pero en realidad es lo mismo. Eh, base por altura y eso nos va a dar la distancia, que sería el área bajo la gráfica. Bueno, pero pensemos en que no necesariamente vamos a viajar a una velocidad constante. Por ejemplo, en esta gráfica, durante la primera hora estamos acelerando hasta llegar a 20 kilómetros en la primera hora justo, digamos de manera lineal. Y luego de manera lineal también, pero con una pendiente negativa, vamos a desacelerar hasta llegar a 10 kilómetros a las 2 horas. Y aquí ya es más difícil encontrar el área bajo esta gráfica. Pues no es más difícil encontrar el área, sino es más difícil intuitivamente saber cuál es la distancia. Para eso entonces vamos a intentar hallar el área bajo esta gráfica. Ya nos dimos cuenta en el ejemplo anterior que coinciden. Vamos a ver si coinciden también. Entonces esta área bajo esta gráfica se puede hallar de una manera muy sencilla. Por ejemplo, a mí se me ocurre, digamos que pueden haber varias maneras, pero a mí se me ocurre que esto puede ser un rectángulo y un triángulo. El área del rectángulo, eh, base por altura, en este caso la base es 2 y la altura son 10 kilómetros por hora, y esto nos va a dar 20 kilómetros. Y en el caso del triángulo también la base es 2 y la altura también es 10, pero se tiene que dividir por 2 porque el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces 2 por 10 sobre 2 igual a 10 kilómetros. Y aquí, pues sumando las dos encontraríamos la distancia que recorrimos en total, que serían 30 kilómetros. Bueno, pero entonces ustedes dirán, entonces, ¿qué tiene que ver la integral? Porque yo he visto que la integral es un signo como así, como una suma, como raro, que tiene aquí eh, una función y algo. Entonces vamos a ver qué pasa, que estas áreas de acá no siempre vamos a saber calcularlas, no siempre va a ser tan intuitivo calcularlas. Por ejemplo, miremos esta de acá. Esta de acá obedece a una función de tipo cuadrático. Em, esta ecuación la podemos escribir como y igual a 10 x al cuadrado. Veamos.
cuando x vale 1, x al cuadrado vale 1, o sea que y vale 10. Y cuando x vale 2, 2 al cuadrado vale 4. Y esto multiplicado por 10 va a valer 40. Entonces tenemos una gráfica aquí como una semiparábola que va desde 0 hasta 2, ¿cierto? Digamos que esto seguiría para arriba, pero esto quiere decir que nosotros vamos acelerando, pero cuadráticamente, por decirlo así, en el automóvil, hasta llegar a 40 kilómetros por hora en 2 horas y en 10 kilómetros por hora a 1 hora. Ahora es más difícil encontrar la distancia recorrida ahora porque pues no podemos utilizar distancia igual a velocidad por tiempo, porque eso pues no vamos a ver una velocidad constante, ni tampoco podemos utilizar el área bajo la gráfica porque eh, encontrar el área bajo esta gráfica ya es mucho más difícil. No es un triángulo y un rectángulo o algo. Entonces para ello, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar hacer la idea que se da al momento de integrar. Esta es dividir, hacer unas aproximaciones primero. Entonces vamos a dividir el tiempo en la primera hora y en la segunda hora. Entonces en dos. Entonces en la primera hora, digamos que yo voy a decir que estuve constante a 10 kilómetros por hora. Y en la segunda hora, digamos que yo estuve constante a unos 40 kilómetros por hora. Entonces aquí lo que yo quise hacer fue dividir em, como esto en dos rectángulos, porque los rectángulos yo los sé calcular. Entonces el área, en este caso, va a ser esta. Y va a ser un área que no va a ser totalmente la adecuada, porque veamos que esta área de acá se pasa. Es una aproximación, digamos, muy triste, muy, muy mala. Pero entonces vamos a intentar aproximarla de otra manera. Vamos a aproximarla de otra manera. Entonces vamos a hacer varias aproximaciones. Entonces vamos a hacer varias aproximaciones aquí de esta gráfica. Vamos a hacer aproximaciones diferentes y vamos a ver. Esta vez no voy a hacer esa aproximación tan burda, sino que voy a intentar hacerla de A4. Vamos a ver si se mejora. Entonces digamos 1, 2, 3, 4. Ya no lo dividí en dos rectángulos, sino que lo dividí en 4 rectángulos. Y vemos que el área de estos 4 rectángulos se va pareciendo más al área de la gráfica. Intentémoslo de nuevo otras, no sé, se me ocurre hacerlo otras 2 veces. Sí, entonces ahora vamos a intentar hacerlo, pero dividiéndolo en 8. Vamos a ver, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, el área de esta gráfica ya se va apareciendo. Esta área de estos rectangulitos sumados ya se va apareciendo más al área de la gráfica. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de integrar? Bueno, la idea de integrar es hacer infinitos rectángulos de, de pequeña, de una ínfima parte de base y de la altura igual a la función en ese punto. Entonces la idea va a ser una suma que se representa de esta manera, suma, que es la integral, desde un punto, digamos, t igual a 0 hasta t igual a 2,
de la función 10t al cuadrado, que es 10, en este caso x actúa como una t, de la que habíamos dicho al principio, 10t al cuadrado, y derivada de t, que 10 es como una ínfima parte del tiempo, ínfima parte, y es una suma, esto es una suma infinita encima de puntos, y de que esto representa, digamos, infinitos rectángulos de, de una base demasiado pequeña, que todos ellos, al sumarlos, me va a dar justamente el área de la gráfica que nosotros estamos pretendiendo. Queremos saber cuál sería la distancia, entonces queremos saber cuál es el área bajo esta gráfica. Entonces para ello vamos a utilizar el concepto de integral, que luego vamos a ver con más detalle. Entonces esto eh, vamos a ver que sería igual a 10 la integral desde 0 hasta 2 de t al cuadrado derivada de t. Esto sería igual a 10 t a la 3 sobre 3, y esto evaluado de 0 hasta 2. Esto sería 10, digamos, 2 a la 3 sobre 3 menos 0, 0 a la 3 sobre 3. Y esto ya sería igual a 10 por 2 por 8 sobre 3, que sería igual a 80 tercios. 80 tercios, que es aproximadamente 26.6 kilómetros. Esto es aproximadamente lo que recorrió. Aproximadamente, pero esto sí es el total. Esto no es una aproximación, esto es el total. La aproximación se hace pues de la fracción al decimal, pero este 80 tercios de kilómetros es lo que recorrió en total, digamos, la persona que iba en el automóvil. Muchas gracias por ver el video, y nos vemos en próximos